grabar. Ya. El día de hoy nos va a tocar, como les había comentado en la sesión del martes pasado, o sea, en la sesión 5, lo que vamos a ver, lo que íbamos a ver en la sesión 6, eran herramientas de QGIS que nos permite, digamos, calcular rutas en función del tiempo y y en función de la distancia, o sea, la ruta más corta en cuanto a distancia y la ruta más rápida en cuestión de tiempo. Esas herramientas de QGIS, pues, como les digo, nos da distancias y nos da una serie de cálculos. Nos da también, por ejemplo, nos permite visualizar cómo se agrupan elementos a través de líneas rectas. Si bien acá en la ciudad lo que nos guía o la malla base para poder definir esas rutas son nuestras vías, este tipo de matrices o de diagramas de alguna forma nos ayudan a visualizar un poco cómo están distribuidos algunos elementos en el espacio, ¿no? Que luego se afinan después cuando se calculan las rutas en base a estas vías. Entonces, hay diversas herramientas, bastantes, ¿no? Diversas herramientas y complementos que QGIS ofrece para justamente hacer este tipo de análisis de redes y conectividad. Entre las, digamos, entre las que vamos a ver ahora, están dentro de lo que es la caja de procesos del mismo QGIS, como parte del análisis vectorial. Tenemos lo que es análisis de vecinos más próximos, que nos saca un valor de entre -1 y 1, perdón, entre valores negativos y positivos, ¿no? Entonces, lo que es negativo es lo que está agrupado y lo que es positivo, pues es lo que está desagrupado, ¿no? Mientras más negativo, más agrupado. Para tener, como les digo, una idea. Luego tenemos dos herramientas también importantes que corresponden a la distancia al eje más próximo. Nos permite, por ejemplo, identificar puntos, digamos, que se unan con o determinar la distancia entre un punto y una línea, en este caso, por ejemplo, la vía, ¿no? Para determinar, en el caso, y vamos a hacerlo en función de las avenidas, por ejemplo, ¿no? Para calcular o para tener una idea de digamos, cuán fácil sería acceder a este punto. Vamos a trabajar con los centros de salud, ¿no? Si ustedes tienen alguna otra capa que sea de interés, pues lo pueden hacer, pueden trabajar con ella, no hay problema, ¿no? La idea es ver cómo funciona esta herramienta. Y lo que también vamos a trabajar es con matrices de distancia que nos arrojan, digamos, nos arroja un mismo, vamos a trabajar con puntos y el resultado van a ser estos puntos, pero lo que a nosotros nos interesa va a ser el resultado en la misma tabla de atributos. O sea, el resultado va a estar en la tabla, ¿no? De atributos. Por ejemplo, vamos a comparar o nos va a arrojar la distancia entre un punto con otro, ¿no? Y entre un punto con los demás puntos, o entre un punto y sus tres puntos más cercanos, y también otros datos estadísticos, ¿no? Como cuál es la distancia máxima, la distancia mínima, etcétera. Entonces, además, también dentro del mismo QGIS tenemos como parte de los procesos de las herramientas que presenta QGIS, esta que se llama análisis de redes. Nos permite, agarrando también las vías, identificar lo que les mencionaba hace un ratito, la ruta más corta, que es de capa a punto, ¿no? Y las áreas de servicio. Las áreas de servicio es, digamos, yo les voy a ir adelantando un poco cómo sería el resultado. Nos saca áreas de servicio en base a distancias. Voy a sacar mis manzanas, voy a activar mis vías. Listo. Estos son mis puntos, ¿no? Mis puntos, mis establecimientos de salud. Y voy a ponerle un color un poco más fuerte. Vamos a ponerle, ya. Ay, muy bien. Mm, vale, pues ya. Son mis establecimientos de salud y este de acá
es el hospital más grande que hay, de acuerdo a esta capa, ¿no? En Lurín, ¿ok? Entonces, por ejemplo, entonces tengo mis elementos de salud y tengo el establecimiento que es el más grande. Entonces, lo que hace este algoritmo del área de servicio es, por ejemplo, identificar las rutas más cortas en relación con la distancia. Ahora, esta distancia yo la he elegido en base a lo que determina, el Ministerio de Vivienda, ¿ok? Que ellos han determinado una distancia, pero esa distancia es en relación al buffer. Eso ya, bueno, vamos a verlo en un momento. Entonces yo le voy a dar una línea simple para resaltarla, ¿no? Eso es en cuestión de, digamos, de distancia y esto en relación al tiempo, ¿no? Es decir, cuánto 20 minutos tardaría en llegar hasta este hospital, ¿no? Desde estos puntos de la ciudad. Hay varias cositas que ahí hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el tráfico, el sentido de la vía, etcétera. Pero si ustedes, digamos, calculan los resultados que les sale comparándolo con en Google Maps, los resultados, digamos que varían, a menos que sea una hora pico, ¿no? Con un tráfico habitual, el resultado más o menos es el mismo. O sea, yo he comparado, por ejemplo, por acá, a esta altura de Vía El Salvador, tenemos un mercado ya. Entonces, desde a partir de este mercado al hospital de Lurín, que está en la plaza central, de acuerdo a Google Maps, es alrededor de 23 minutos, ¿no? Y según este algoritmo, yo he determinado que me diga lo que está a 20 minutos de acá, ¿no? Entonces, es como les digo, una información referencial que de todas formas nos ayuda para poder establecer un ámbito de influencia que debemos considerar al momento de planificar, por ejemplo, la instalación de equipamientos o de alguna zona de interés para el distrito, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. Eh, Quería adelantarles que para la siguiente semana vamos a trabajar con áreas más pequeñas que tienen que ver con el área construida de las viviendas. Entonces, yo voy a pedirles, por favor, que sus áreas de estudio, no importa si no las llegaron a subdividir, mientras tengan el área total, no hay problema. Por favor, me las envíen al correo. Pueden enviarlo al correo del curso FIAC o en todo caso pueden enviarlo a mi correo también, em, que está ahí está en intranet o también está dentro de la lista de los correos que envía el servidor de SIAC. Entonces, yo por si acaso voy a dejarlo acá para que me envíen sus áreas de estudio. ¿Por qué? Porque en base a porque les voy a enviar esta información, ¿no? Que corresponda a su ámbito, ¿ok? Porque es demasiado, demasiado pesado. Entonces, lo voy a enviar en relación a ello. Para poder trabajar la próxima semana. Así también el jueves vamos a tener la presentación de la profesora Graciela Fernández de Córdoba. Ella nos va a presentar el tema de segregación espacial, segregación urbana. Y el próximo jueves vamos a tener presentación del profesor, el doctor Martín Visser. Él ve ya temas propios de las condiciones de confort, mediciones de confort dentro de la vivienda, ¿no? Entonces incorpora también variables climáticas y obviamente la material y tipo de construcción, ¿no? De las viviendas. Bueno, entonces sin más, vamos a abrir nuestro quiz y dentro de la sesión 5 del Drive, nuestro curso, he colgado los ejes viales, materiales, sesiones para la sesión anterior. Dentro de datos está esta capa que dice Lima, Callao, ejes, ¿ok? Esa por favor la descargan, la van descargando.
Para los que están en provincia, la capa de vías está dentro de la capa de manzanas. Parece que está dentro de la sesión 3, ¿ok? Los que están en otras ciudades, sea Arequipa, Piura, Cusco o otras, pueden, dentro de esta carpeta, dentro de la sesión 3, hay una carpeta que dice ciudades INEI, donde está, bueno, aparte de las manzanas, eje urbano nacional. Entonces ahí pueden descargarlo, ¿no? Dime, Alejandro. Me decía, perdón, una consulta. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy investigando temas también un poco más territoriales, tengo un sector que he escogido, que es entre Julio Cetello y Quebrada Verde, que tiene, o sea, voy a entrar cuando haga un poquito más de detalle. Tiene alrededor de 580 hectáreas, pero puedo escoger de repente esa parte y la parte al frente del río, por ejemplo, que en total hacen 1000 hectáreas, porque lo que tengo ahorita en mi área de estudio son como 500, ¿ya? Está del Julio Cetello al costado. No, no importa digamos, la cantidad de hectáreas, puede ser 500, 800 o hay un límite. Sí, no, no importa, mientras no sea nivel de distrito, ¿no? O sea, la idea es que agarre, digamos, la dimensión de una zona periférica, como les decía, ¿no? Unas 3 zonas barriales, como más o menos el ámbito que yo he dibujado. Mm. Pero voy a ver el área. A ver, el área total. mm, Área, estadísticas básicas para campo. Creo que es toda mi área esta. A ver, perdón. Sobre salir acá. ¿Y por qué no calcula el área? Pues, a ver, ya, ahora sí. Ujú. Bueno, el área que yo he agarrado está en metros, ¿no? O sea, tengo que dividirlo entre 10.000. Bueno, sí es pequeña. 500 hectáreas, ¿me dijiste? Sí, o sea, más o menos es el doble, un poquito más del doble del área que has cogido tú. Ah, un poco más del doble. O el Ya, doble por ahí. Ajá. Justo es donde estás ya, ahorita, esa zona que está un poquito más arriba, entre Julio Cetello y Quebrada, esa zona, la del río al costado, ajá. ya, Ajá. Yo creo que sí, ¿ah? ya, pásame, o en todo caso ahí te haré algunas observaciones, pero si no, pásamela para chequearlo igual. Ya, ok, gracias. Ya, ya, nada. Bueno, entonces les comentaba que ya descárguense la capa de vías de ejes viales. Ahora, como nosotros vamos a trabajar, o lo que nos interesa es, por ejemplo, ver distancias, entonces la idea es que esa información la tengamos en metros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esa información de Lima, Callao, Ejes, voy a quitarle esta es una copia, vamos a, vamos a darle, está originalmente en geográficas. ¿Ok? El sistema de coordenadas de esta capa está en geográficas y si nosotros vamos a hacer digamos, algún cálculo digamos, la capa con esta coordenada en este sistema de proyección, no vamos a poder porque no nos va a permitir. Entonces vamos a proyectarla y la vamos a pasar a UTM, ¿ok? Para eso vamos a darle clic derecho a nuestra capa, vamos a poner exportar
guardar objetos como, vamos a buscar nuestro archivo, ok, bueno, aquí ya lo transformé, pero vamos a volver a hacerlo, y vamos a llamarlo Lima Callao Ejes UTM, ¿ya? Vamos a guardar, y en SRC, que es el sistema de referencia de coordenadas, vamos a em, cambiar. Si no le sale nada acá, pues yo ya tengo acá el sistema proyectado, ¿no? Que es UTM. Pero si no le sale, entonces acá al costado hay un botón de un mapa mundi, o perdón, de un globo terráqueo, donde damos clic y nos va a salir, ahí podemos buscar, porque van a estar los sistemas. Entonces, simplemente ponemos, vamos a copiar el código que es 32718 y verificamos que sea WGS84 UTM zona 18S. ¿Ok? Le damos clic a aceptar y vamos a darle a aceptar. ¿No? Quizás a demorar un poco y ya cargó, ¿no? Entonces voy a retirar, yo tenía vías UTM, lo voy a retirar y nada, listo. Ok. Entonces ya tengo mis vías en UTM, ¿no? Es el primer paso. Ahora, mientras nosotros vayamos aplicando los algoritmos, van a salir una serie de avisos, o sea, que, que nos, mm, en el cual QGIS nos está pidiendo que arreglemos algunas cosas. Por ejemplo, esto de las vías, o sea, cuando nos diga qué distancias, pues nos va a salir en lugar de metros grados, ¿no? Eh, el, asimismo, también un tema con la capa de puntos de las entidades de salud, también han surgido algunos problemas que lo voy a dejar para que ustedes vean cuáles son, ¿ok? Entonces, y no adelantarnos, o sea, ustedes, a lo que voy es que cuando ustedes hagan un proyecto y empiecen a usar la data, o sea, la data secundaria, o sea, de una fuente externa, entonces seguramente esa data pueda que tenga errores geométricos. Lo que ustedes pueden hacer es, de frente trabaja y si hay algún problema, de ahí lo corrigen, o pueden pasarle la topología, como les comenté en las clases anteriores, y asegurarse que su capa esté corregida, ¿no? Ambas formas son válidas, pero quizás yo diría que también como para aprender y ver qué es, digamos, qué tipo de errores nos pueden salir, qué tipo de inconvenientes nos pueden salir, trabajemos de frente con la data como está, ¿ok? Entonces, ahora, lo que primero vamos a hacer es trabajar con las matrices de distancia que les mencioné hace un ratito. Voy a cerrar acá. Para eso nos vamos a ir a procesos, caja de herramientas, y acá arriba en buscar vamos a poner matriz de distancia. Vamos a darle doble clic y vamos a ver un poco los parámetros que vamos a llenar, ¿no? Esto va a comparar dos capas de puntos, ¿ok? Como les dije, esta comparación, el resultado se va a ver en la tabla de atributos. Nos va a arrojar otros puntos y otros puntos con nueva información en su tabla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comparar la distancia entre los establecimientos de salud con el establecimiento de salud principal. La característica que nos arroja este algoritmo es que las distancias son en línea recta, por si acaso. Pero como les digo, eso nos puede dar una idea de cuáles son, por ejemplo, aquellos sitios que se encuentran más cercanos y sobre todo por qué, ¿no? ¿Por qué no hay una mejor distribución, ¿no? Entonces la idea no es solo ver, sino investigar y que nos dé un panorama un poquito más acercado a lo, ¿no? A la realidad. Entonces,
Antes de iniciar o de aplicar este algoritmo, vamos a ir a nuestra tabla de estudios de establecimientos de salud, ¿ok? Por ejemplo, yo lo tenía acá, establecimientos de salud Lurín. Eso sí, como vamos a trabajar con algoritmos, sería bueno que se queden con los establecimientos de salud de su distrito. Recuerden que la vez pasada lo filtramos eh, o lo exportamos, ¿no? Como ustedes deseen. En este caso, esto no está con filtro. Cuando se con filtro sale acá un icono, ¿ok? De frente. Voy a retirar esto para no confundir. Entonces tengo mis establecimientos del URIN ya cortado, ¿no? A nivel de distrito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La categorización, de acuerdo a la guía del Ministerio de Vivienda, o mejor dicho, al Ministerio de Salud que recoge el Ministerio de Vivienda, la categorización en cuanto al nivel de atención de las entidades de salud varía, ¿no? Entre I1, que es, digamos, el nivel menor, y hasta H, ¿no? Que son hospitales, por ejemplo. Entonces, pero en mi caso, en el caso de Lurín, el nivel máximo que yo he encontrado es el I4, que corresponde al centro materno infantil. Y como les dije, está en la plaza central. Entonces, yo los voy a categorizar para ver un poco cómo se distribuye, ¿no? Entonces, digamos que, claro, casi todos se aglomeran en el centro. Y lo que voy a hacer, como les digo, es solamente me voy a quedar con el centro materno infantil, que es el más grande, ¿ok? Entonces, para ello, bien lo puedo seleccionar manualmente y ya saben, luego clic derecho, exportar, ya lo he seleccionado, ¿no? O lo que puedo hacer es, le doy, voy a mi tabla de atributos. Oh, por favor, una consulta. ¿Dónde encuentro el shape de los establecimientos de salud? Eso lo descargamos la clase anterior, el martes pasado. Eh, les mostré, a ver, vamos a hacer un repaso rápido, ¿ok? Para Gracias. poder hacerlo, nos vamos a datos abiertos, establecimientos de salud. Vamos a ver, ya, vamos a copiar nuevamente. Vamos a que datos abiertos, PCM, porque ahí me sale de frente porque yo ya lo busqué. Datos abiertos, PCM, bien, ya. Entonces acá, por ejemplo, vamos a entrar a Plataforma Nacional de Datos Abiertos y vamos a buscar establecimientos de salud. ¿Ok? Vamos a darle consultar y no me sale nada. Eso es algo interesante, chicos. Yo no sé si es un tema político, pero los que, los Por eso que te sí preguntaba, porque yo nunca pude descargarlo. no le salió, A mí no. pero sí llegaste a entrar acá. Sí, hasta ahí sí, pero nunca lo pude descargar. ¿Alguien lo pudo descargar? O alguien, mejor dicho, además, su compañera no pudo. Ahorita lo estoy haciendo, pero no me sale nada. O sea, pongo establecimientos de salud en la página de plataforma de datos abiertos, donde dice ordenar por fecha, pedido, consultar. En search pongo estos establecimientos, pero no me sale. Ya, acá justo su compañero Iris está diciendo, ¿no? Si lo pones en el mismo buscador, sí. Si pones establecimientos de salud, datos abiertos, debe salir. Ya, ok. Pero es que esperemos se pueda descargar. Euridice, ¿tú lo pudiste descargar? Sí,
Bien, porque ahora hay información que ya no se puede. No sé qué está pasando con los portales institucionales, pero, por ejemplo, acá dentro de datos abiertos, la PCM había trabajado una capa de centros poblados, ¿no? En la que incorporaba información sobre jerarquías, población, etcétera, pero ya no está disponible, o sea, aparece, pero ya no se puede descargar, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ingresan, en todo caso les paso acá el enlace. Una vez que ingresan, van al recurso y automáticamente descargan, ¿no? Ya les descarga esta tabla, no, en formato CSV. Se descarga bastante rápido. Entonces, luego, voy a cerrar esto. Vamos a, para abrirlo, vamos a vectorial, perdón, vamos a capa, añadir capa de texto delimitado. Entramos a esta opción. A ver, voy a darles un ratito para que puedan todos estar ahí. Añadir capa de texto delimitado. Listo. Y acá vamos a llamar a nuestro archivo, ¿no? Al costado del nombre de archivo, vamos a darle clic en este casilla y vamos a buscar el archivo. Bien. Vamos, cuando nosotros llamamos al archivo, abajo, en la parte, digamos, del cuadro de abajo, nos está saliendo cómo es la tabla, cómo está configurada la tabla, cuál es el diseño. Entonces, verificamos que efectivamente, ¿no? La data, cada columna es una data, porque a veces se juntan dos datos en una sola columna. Entonces, hay que ver que estén correctamente separadas y que el tipo o la naturaleza del dato sea el correcto, es decir, que por ejemplo el nombre sea texto, que el identificador, bueno, sea un número, ¿no? Eh, lo que es cualitativo, pues obviamente sea texto. En el caso de las coordenadas, pues que la naturaleza de este dato sea decimales, ¿no? Entonces, para poder cargarlo, campo X vamos a ponerle longitud y campo Y latitud. Lo dejamos en el sistema de coordenadas como está y vamos a darle añadir y cerramos. Y ya nos añade. Tenemos ya nuestra capa creada. Ya. Entonces revisamos la tabla. Bueno, esta tabla, esto es de todo el Perú. Si le hacemos suma a la capa, nos va a salir que es de todo el país. Si queremos volver a la vista que teníamos hace un rato, yo por ejemplo, yo estaba en Lurín, ¿no? Y ahorita estoy viendo, digamos, todo el territorio del país. Si quiero volver a mi vista de Lurín, acá arriba, donde están las herramientas principales, a la altura de las lupas, hay una lupa que tiene una flechita como un símbolo de menor que dice suma anterior. Damos clic y nos va a devolver a la vista la que teníamos antes de alejarnos, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, ya creadas nuestros puntos de salud y lo que yo les comentaba era que para evitar, o sea, si vamos a hacer procedimientos de distancias, mejor quedémonos con nuestro distrito, porque si no va a ser de todo el Perú. Entonces, para filtrar, o mejor dicho, para quedarnos solamente con ese ámbito, es filtramos dando clic derecho sobre nuestra capa de puntos y le damos filtrar, o
vamos a nuestra tabla de atributos. Voy a tabla de atributos, ¿no? Y le doy acá en las herramientas de la tabla de atributos, hay una opción que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión, que es el símbolo de ecuación y un cuadrito amarillo detrás. Le damos clic y nos va a salir este recuadro. Está diciendo un repaso de cómo seleccionar a través de una expresión. O sea, yo quiero seleccionar todo lo que se llame Distrito Lurín, por ejemplo. Acá al medio tengo, ¿no? Acá al medio tengo mis operadores, ¿no? Tengo, por ejemplo, los nombres de mis columnas, de mi tabla de atributos. Tengo también qué operaciones puedo hacer, qué cálculos puedo hacer, etcétera, para formar mi expresión. Entonces, ahora, si yo tengo bastantes campos, lo que puedo hacer acá arriba, de frente puedo buscar, si es que ya sé cómo se llama, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle, esta es la idea de Vigeo. Acá lo habíamos, me acuerdo, intersectado con los distritos, por eso es que podíamos filtrarlo. Vamos nuevamente a nuestra tabla. Si tenemos acá, no tenemos, tenemos la direza hacia dónde pertenece, pero no. mm. Entonces acá hay dos cosas. O bien podemos intersectar y asignar, podemos asignar a esta tabla el distrito donde pertenece, o tenemos otra manera de exportarlo. Vamos a seleccionar lo que está dentro de nuestro distrito. Entonces, voy a alejar un poco la vista, voy a sacar para quedarme solamente con, voy a quitar las vías y mis áreas de estudio y me voy a quedar solo con los puntos de salud. Y voy a cargar mi shape de distritos. Lo debo tener por acá. Acá está. Ok, tengo acá mi shape de distritos. Tengo acá, ven, de todo el Perú. Ahora, los distritos los puedo seleccionar manualmente, ya me ubico. O nuevamente, ¿no? En la tabla de tributos, busco y ya lo selecciono. Ya me voy acá, abro mi tabla de atributos, me voy a seleccionar a través de una expresión. Acá tengo todos los campos, o sea, mis columnas, la información que tengo en mi tabla de atributos. Si no me acuerdo, o mejor dicho, si no la encuentro porque tengo muchas columnas, voy a poner dist, entonces acá ya me la ubica y voy a formar mi expresión, ¿no? Nomdist igual, voy a poner muestra, voy a poner cualquiera y voy a reemplazar este nombre por mi distrito, Lurín. Seleccionar, voy a cerrar, cierro acá también la tabla y acá está. Entonces, como les decía, tengo dos formas para poder filtrar, o tres ya, tres formas de poder filtrar los puntos a través de, valga la redundancia, la herramienta filtro, o intersecto esta capa de Lurín con la de distritos. ¿Para qué? Para que la información de mi tabla, la información de la tabla de distritos pase a la tabla de puntos y entre esa información va a pasar el nombre. O lo que puedo hacer es simplemente seleccionar los puntos que están dentro de mi distrito, que está seleccionado. Entonces, voy a hacer esta tercera para que vean cómo se realiza. Me voy a vectorial, herramienta de investigación, y voy a seleccionar por localización. Perdón. ¿Por qué lo que quiero seleccionar? Los establecimientos de salud que he creado, que es TB. Acá está. Último. Y voy a poner los que están dentro para asegurarme.
Ahora, también es importante que tomen en cuenta que a veces los límites no están del todo claros. Entonces, puede ser que tengan un establecimiento de salud que esté muy cerca del límite de, por ejemplo, Lurín con Villa El Salvador, ¿no? Inclusive que esté la mitad, ¿no? Que este punto esté ubicado justo en la mitad de ambos distritos, pero es, pero cuya dirección sea Lurín, digamos. Entonces, ahí ustedes podrían colocar acá la opción intersecam, ¿ok? Entonces, si pongo interseca, entonces así toque el borde, lo va a considerar parte del distrito, ¿no? O pueden decir que está todo dentro. Si tienen la certeza de que está todo dentro, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces puede ser ambas, no hay problema, nosotros lo vamos a dejar como que están dentro. Entonces, dejamos esta opción y me está diciendo que yo voy a seleccionar estos puntos en base a otro objeto. Y en este caso va a seleccionar en base a distritos, al distrito que yo he seleccionado ahorita, que es Lurín. Y entonces aquí voy a seleccionar mi capa de Lurín y debajo me sale una opción que dice objeto seleccionado solamente. Voy a darle clic. ¿Por qué? Porque yo solo quiero que me ubique los puntos que están dentro de mi selección. Si no activo esta casilla, entonces me va a seleccionar los puntos de todo el país, pues, ¿no? Porque no estoy especificando qué distrito quiero. Entonces, lo dejo activo, esta opción de objetos seleccionados solamente, y le voy a dar ejecutar. Voy a cerrar y doy cuenta que, ¿no? Que efectivamente se han seleccionado todos los puntos dentro del URI. Entonces, ya con eso, ya tengo seleccionada esa información, ya está lista para exportar. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, exportar, guardar objetos seleccionados como, le doy la ruta, voy a ponerle, a ver, establecimientos de salud, Lurín, y voy a dar guardar. Acá le voy a cambiar las coordenadas y le voy a poner UTM, voy a darle aceptar, y ya está. Voy a retirar el shape anterior y ya me quedo solamente con esta, ¿no? Voy a anular la selección del distrito de Lurín y me quedo solamente con estas entidades. Ahora, entonces me fijo en la tabla de atributos, ¿no? De Lurín y tengo mis categorías, ¿no? Y como les comenté, digamos, la que es de mayor jerarquía es el centro materno infantil, ¿no? De Lurín. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a quedar con este centro materno infantil porque quiero calcular la distancia que hay entre los demás establecimientos de salud a este centro de salud mayor, ¿ok? Es decir, que en el caso que, por ejemplo, sobre todo si estamos viendo barriadas, ¿no? En el caso que exista algún problema, ¿no? Que tenga que ver con, por ejemplo, eh, con un tema de embarazo, de riesgo o de un parto prematuro, etcétera, cualquier emergencia, entonces, que quizás no pueda ser atendido, no se tenga la capacidad en los puestos de salud que tenemos en este sector, entonces, por lo general, estos lo derivan hacia centros de salud mayores, ¿no? Que sería el centro materno infantil, no solamente, o cualquier, digamos, instituto o establecimiento de salud de mayor jerarquía. Entonces, lo que me interesa es eso, ¿no? Saber un poco la distancia y cuánto tiempo tomaría. Entonces, frente a esta problemática que podría suceder. Por eso es que me voy a quedar con ese establecimiento mayor. Para quedarme, voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar el punto que corresponde al centro mayor. Como no tengo muchos acá en Lurín, entonces visualmente o manualmente
puedo en la misma tabla seleccionarlo. Si ustedes, por ejemplo, están en San Juan del Lurigancho, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí nuevamente vamos a seleccionar a través de una expresión, buscamos campos y valores, categoría, igual, ponemos acá todos únicos y nos van a salir las categorías que tenemos. Si tienen más de uno, o sea, si hay más de un ejercicio mayor, también nos quedamos con ellos, ¿no? Podemos calcular la distancia inclusive entre ellos mismos. Entonces nos quedamos nomás con estos centros mayores. Voy a seleccionar, igual seleccionar objetos y me selecciona. ¿Ok? Una vez seleccionado, lo que voy a hacer es darle clic derecho a establecimientos de salud y le voy a dar exportar, guardar objetos seleccionados con. Y acá vamos a darle el nombre, ponerle centro materno infantil. Ujú. Claro, no necesariamente todos tienen las, las mismas. Acá en la guía, voy a abrir la guía de, del Ministerio de Vivienda. A ver un ratito. Estamos siguiendo un poco la metodología que nos dicen ellos. A ver un momento. A ver, vamos a ir a lo que es establecimientos de salud. A ver, perdón. Ay, no, no, el mayor que tengan, ¿no? A la hora que hagan categorización. Perdón. ¿Cómo se llama ese manual o de dónde se puede descargar? Sí, eso lo vimos la vez pasada. Entramos, vamos a entrar acá ya. Geoplan, entramos acá el enlace. Bueno, acá pueden ver los planes que ya están aprobados, ¿no? También algunas capas. Y en biblioteca virtual, acá tienen todos los manuales o guías, más que nada guías, porque no necesariamente, eh, a veces, o sea, te sirve como que justamente para orientarte de cómo, qué tipo de levantamiento hacer, pero muchas veces entra el criterio de los especialistas, ¿no? Entonces, acá tenemos manuales para el plan de acondicionamiento territorial, para los planes de desarrollo metropolitano o plan de desarrollo urbano, marco legal y las políticas de vivienda y urbanismo. Entonces, dentro de lo que es manuales de PDM y PDU, tenemos todos estos documentos. El manual para la elaboración de PDM y PDU, perdón, ese es el que estamos revisando ahorita, en donde vamos a analizar la estructura, por ejemplo, de lo que son equipamientos. Entonces, el análisis de equipamientos, acá les indica, por ejemplo, ¿no? Eh, los tipos de niveles de escuelas, ¿no? Y dentro de cada tipo qué tipo de, digamos, de niveles encontramos, ¿no? Esto obviamente se extrae, o mejor dicho, se consulta en Minedu, ¿no? Porque a la hora de proponer los equipamientos, pues se toma en cuenta la población, ¿no? Y la cantidad de alumnos que se requiere para poder implementar este tipo de equipamiento. Entonces, acá, dentro de este cuadro, contra el cuadro que presenta el manual, acá justamente nos indican las áreas básicas para la provisión de equipamientos, en donde nos dice, como lo hicimos la vez pasada, cuánto es el área de influencia, por ejemplo, de un establecimiento de educación inicial, sea cuna, jardín o cuna y jardín, ¿no? Y ahí nosotros habíamos hecho un buffer de 500 metros lineales.
Entonces, si dentro de esos 500 metros lineales tenemos estas instituciones, entonces luego el especialista calcula a cuánta población atiende, es decir, cuántos alumnos tiene. ¿No? Y si de haber un déficit, de ahí se calcula, ¿no? Si hay un déficit, entonces dentro de ese radio se propone instalar un equipamiento. O sea, primero se evalúa si es que hay. Si no hay, entonces obviamente se pone. Pero si es que hay, ver si hay un déficit o no. Y si lo hay, entonces se coloca. Entonces, como primer paso es eso, ¿no? Identificar dentro de estas áreas de influencia si tenemos estos equipamientos. Para el tema de educación inicial escolarizada, tenemos un ámbito de 500 metros lineales. Para el caso de las no escolarizadas, 1500. Y luego, para los demás niveles, em, sí, para los demás niveles de educación, pues primaria, secundaria, etcétera, ya acá el manual nos indica tanto en distancia como en tiempo. ¿Mm? Entonces, tenemos este tipo de indicaciones para el tema educativo. Y para el tema de salud también. Luego del capítulo de educación viene pues estos son los buffers, ¿no? En donde te dice justamente si es que encontramos o no equipamiento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ya las indicaciones o el detalle en lo que corresponde a los equipamientos de salud, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el primer atención, que es categoría 1 y 1, y acá te brinda el detalle, ¿no? Entonces, como corresponde a un puesto de salud, atiende problemas más frecuentes, ¿no? Eh, y para esta categoría, pues te dicen, necesita un terreno específico y con unas dimensiones dadas y además que su radio de influencia sea de 10 minutos. Es decir, que si nosotros consideramos un radio de 10 minutos, debería haber un puesto de salud de esta categoría. Ahora tenemos las categorías siguientes, ¿no? La I2 tiene consultas médicas ambulatorias, es un poquito más grande. Y así tenemos los demás, ¿no? Segundo nivel de atención hasta tercer nivel de atención. Entonces, en el caso del URIN, como les digo, pues tenemos solamente el primer nivel de atención, que llegaría hasta la categoría I4. Y donde me dicen que la influencia en radiotransporte sería 20 minutos, que es lo que vamos a determinar en un rato. Ahora, ¿no? En otros planes, en otros estudios, por eso les digo que también entra el criterio de los especialistas. Si se dan cuenta, dentro de la guía, para el caso de salud, no hay un radio de influencia dada como lo está para lo que es educación, sino que lo tenemos en tiempo, por ejemplo, ¿no? En ese caso, em, entra, como les digo, bastante criterio y la dimensión digamos, de la ciudad, ¿no? En ciudades pequeñas, en ciudades menores, no hay un ámbito, por ejemplo, de 1600, perdón, sí, 1600 metros. Entonces, vamos a ir jugando con eso, ¿no? Vamos a ir analizando de acuerdo al entorno que estamos analizando. Porque justamente Lurín ya es un distrito que es más o menos periférico, ¿no? Donde la densidad es mucho menor, la densidad poblacional, comparadas con, digamos, otros distritos acá de Lima, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes de repente, en algunos casos, van a tener hasta el segundo nivel de atención o quizás hasta el nivel de atención. Consideren el mayor, ¿no? Si ustedes tienen hasta el tercer nivel, pues consideremos hasta el tercer nivel. Cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser categoría 3.1 o 3.2, el que, el que tengan en su distrito. Ahora, en mi caso, que yo tengo de Lurín,
No lo voy a ver ahorita, pero lo que sí sería interesante, voy a terminar de exportar acá, lo que sí sería interesante ver es justamente eso, ¿no? Que el urín solamente tengo el primer nivel de atención. No, entonces, si yo quiero, por ejemplo, una cirugía, una intervención mayor, tendría que verificar en los demás distritos, ¿no? ¿Cuál es el más cercano? Digamos, Villa Salvador. Parece que en Villa Salvador hay un hospital, o en los demás, ¿no? Y verificar allá. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, para que vean cómo son las herramientas, me voy a quedar con este, ¿no? Pero sí sería interesante ver interdistrital, mm, jugar con o evaluar con con los otros distritos. Entonces, yo ya tengo mi, eh, mi centro de salud exportado o sí, mi establecimiento de salud al cual yo voy a evaluar. Voy a cambiarle simbología para evaluarlo bien. Voy a replicar, sacar, listo. Y que tengo, ya acá tengo mis otros puntos. Ahora, voy a retirar esto, voy a aceptar. Ahora, como les digo, voy a ver matriz de distancia. Voy a aplicar este algoritmo para determinar la distancia entre estos puntos y mi red de salud. Voy a darle doble clic. Mis puntos de entrada van a ser los establecimientos de salud, Lurín. En campo de ID, acá voy a ponerle el nombre, porque en mi tabla resultado quiero que salga justamente los nombres de dónde a dónde, ¿no? Porque si no me va a salir de ID tal a ID tal, me voy a perder. Entonces, necesito que en mi tabla de resultados salga el nombre de los establecimientos. Y en la capa de puntos objetivo, puedo poner los mismos, pero acá me interesa el centro materno infantil y lo voy a dejar así. Y le voy a, acá abajo también, como campo de ID único, voy a darle nombre. Ahora, en tipo de matriz de salida, acá tengo tres opciones. Tengo matriz de distancia lineal, en donde me va a en donde me va a permitir ubicar a nivel de línea recta, cuáles van a ser las entidades que se encuentran más cerca o los puntos que se encuentran más cerca del centro materno infantil. La segunda es la matriz de distancia estándar, en donde ahí, por ejemplo, lo que puedo hacer es comparar la distancia de las entidades de salud con todas las demás. Y la matriz de distancia resumen, en donde yo puedo ver, por ejemplo, cuál es la distancia más larga hacia el centro materno infantil, cuál es la distancia más corta, etcétera. Entonces vamos a ver las tres para que vean un poco los resultados. La primera, que es la distancia lineal, usted acá en la segunda opción dice usar solo los puntos objetivos más cercanos. Entonces no vamos a ponerle, bueno, según cuántos puntos tengamos, no voy a ponerle 10 pues, ¿no? Sino voy a dejarle 3, ¿no? O de repente uno, sí, 3 mejor. Y lo voy a dejar como temporal, voy a ejecutarlo, voy a cerrar. Me está creando una nueva capa de puntos, voy a abrirla y acá me está saliendo, bueno, me está calculando el centro materno infantil donde la distancia obviamente es cero, pero también me está sacando, por ejemplo, el centro de salud Julio Cetello, a cuánta distancia está del centro materno. Está, estos resultados están en metros, por si acaso. No, está cerca de 4 kilómetros. Y podemos ver los demás, ¿no? De repente queremos seleccionar el más cercano, bueno, el que está a 26 metros, está ahí bastante cerca, o el más lejano, que es el consultorio dental grupo Arecort, que se encuentra a 8,5 kilómetros, ¿no? Este es el más lejano, ahí lo seleccioné.
está bastante hacia el este, ¿no? Entonces, ese es un primer resultado que nos permite saber ya con datos la distancia en línea recta de entidades, de puntos. Luego podemos, como les digo, calcular los mismos puntos en sí entre ellos mismos. Perdón, repetir lo de los campos. Ah, ya. O sea, cómo completar la matriz. Sí, ya. Dentro de la matriz abrimos, ¿no?, el cuadro para sacar nuestra matriz. Entonces, en campo de puntos de capa de puntos de entrada, ahí van a ser nuestros puntos de salud, porque vamos a medir o queremos saber la distancia de ahí hacia nuestro centro de salud. Entonces, elegimos esta capa. En el campo ID único, voy a cerrar un ratito, se refiere a este. Si yo elijo como ID, no sé si puedo abrirlo ahorita, no se puede superponer, no puedo superponer esto con la tabla de tributos. Entonces, si yo pongo en ID, por ejemplo, el código, a mi capa, esto es mi capa original, ¿ya? De mi centro de salud. Tengo acá el ID, tengo mi código, categoría, etcétera. Ya. Si yo pongo como ID esta columna de acá, entonces me va a salir acá, pues, ¿no? Que el ID 76 al centro materno infantil está a 87, ¿no? Si, ahora, si quieren, si lo ubica mejor así, ya está bien, ¿no? Por eso, pero yo, por eso sugiero que sea el nombre, ¿no? Para saber justamente qué hospital o qué centro de salud, cuál es el centro de salud, ¿no? En referencia con el centro materno infantil, para saber la distancia entre ambos. Entonces, por eso a la hora de completar el campo, acá en campo ID único, estoy eligiendo que sea el nombre. Luego, en capa de punto objetivo, va a ser el centro materno infantil. Y en campo ID único, acá vamos a poner también que sea el nombre. Bien. Y acá digo, en matriz de distancia, vamos a escoger la primera opción, que es la matriz de distancia lineal. Y vamos a escoger los tres puntos más cercanos. ¿Ok? Vamos a darle ejecutar. Voy a darle cerrar. Voy a eliminar. Ya. Mm, Chicos, yo entiendo que, bueno, estamos a dos, estamos haciendo 2 horas, pero quisiera saber si podemos, por favor, hacer un pequeño break de unos 7 minutos, por favor. Sí, claro. ¿Sí? María Luisa, una pequeña consulta. Sí, normal. Es así como has cortado los puntos. También se pueden cortar, por ejemplo, yo tengo una mancha agrícola que se pasa Lurín y Pachacamac. ¿Puedo decir solamente quiero la mancha que está solo en Lurín? Claro, sí, seleccionas el distrito de Lurín y lo cortas. Si quieres en un ratito te indico cómo, pero eso es al toque. Ah, ya, chévere. Sí, Ya, ya. gracias. Entonces, ya chicos, entonces en un ratito volvemos. Estamos, disculpen la demora. Este, bien, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos este primer resultado, que es el centro de salud. Bueno, acá esta categoría está comparando con este. Perdón, vamos a aumentarle el tamaño.
digamos, tengo estos tres primeros, ¿no? Que está comparando con el centro materno infantil, luego estos otros tres y así, ¿no? Van a ir em, identificando las distancias, ¿no? Ese es en primer lugar. Luego tenemos la otra opción, que es medir la, la distancia entre la matriz distancia, perdón, sí, las distancias entre los mismos establecimientos de salud. En este caso vamos a compararlos entre ellos mismos. O sea, acá habíamos escogido establecimiento de salud y el hospital, pero en este caso vamos a escoger otra vez establecimiento de salud para que haga la comparación entre ellos. Vamos a ponerle el nombre, y en tipo de matriz de salida vamos a colocar matriz de distancia estándar, lo dejamos en cero y vamos a poner ejecutar. Cerramos y vamos a abrir la tabla y acá nos está saliendo la distancia entre todos ellos. Ahora yo lo estoy haciendo comparando, digamos, en los puestos de salud, ¿no? Acá de repente nos puede interesar. Ahora, si quieren, podemos, en lugar de los nombres, lo que podemos hacer es ponerle las categorías, ¿no? Si estamos comparando los mismos centros de salud, y acá sí le dejamos en nombre. Es decir, para esta nuevo análisis voy a comparar los mismos puntos, que son mis establecimientos de salud. En una columna va a ir la categoría y uno y 2 y 3 y 4. Y en la otra columna van a ir los nombres de estos establecimientos de salud. Entonces, el análisis que voy a hacer va a ser matriz de distancia estándar, ¿ok? Y lo que voy a hacer es darle ejecutar. Voy a cerrar, voy a ver la nueva matriz. Entonces acá, por ejemplo, me está sacando una distancia que este y 4, ¿no? Puedo seleccionarlo también para verlo en mi tabla de atributos, ¿no? Este, este ID, por ejemplo, o este centro de salud de esta categoría se ubica a tanto del centro de salud de Julio Cetello, a tanto del centro de salud de Nuevo Lurín, a tanto del centro de salud Villa Alejandro, etcétera. Entonces, obviamente este tipo de análisis ustedes también lo pueden utilizar, lo pueden aplicar para, por ejemplo, centros poblados, ¿no? Si quieren hallar distancias entre los puntos, ¿no? De centros poblados. En realidad es bastante útil, ¿no? Para cualquier entidad espacial que quieran analizar. La otra matriz y la última es finalmente si nuevamente comparamos nuestros establecimientos de salud. Vamos a ponerle los nombres a ambos. Nombre. Vamos a ponerle matriz de distancia resumen, que sería ya la última opción en donde ustedes, como caben, van a poder ver, ¿no? Que para tal centro de salud se va a hallar la distancia máxima, la distancia mínima, la desviación estándar y la distancia media. Vamos a ejecutar, vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente esta tabla y acá vemos, pues, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, el centro materno infantil, digamos, de entre todas las distancias que he calculado hacia los demás puestos, ha hallado, uf, perdí, ha hallado que la distancia media es de 2 kilómetros, la desviación estándar es también cerca de 2 kilómetros 200, la distancia mínima es de 26 metros y la distancia máxima encontrada en base a todas las distancias calculadas con todos los entidades de salud
es de 8 kilómetros, ¿no? Entonces ya si uno quiere, como les digo, hacer este análisis, ¿no? De más o menos cómo es la distribución de esta, de estas entidades o de estos puntos en el espacio. ¿Mm? Entonces, eso es para el caso de las relaciones o de distancias lineales entre nuestros puntos de establecimientos de salud. Voy a eliminar estas capas, si alguien las, no sé si ustedes, digamos, lo utilizan para el tema del análisis, pues las guardan, obviamente. Y ahora vamos a utilizar otra herramienta eh, que nos ofrece el QGIS para encontrar nuestras distancias. Para ello, lo que vamos a hacer es buscar acá en nuestra caja de procesos, vamos a escribir distancias y dentro de el grupo de análisis de vector, como parte de las herramientas para el análisis vectorial, tenemos dos opciones. La que dice distancia al eje más próximo y la que dice distancia al eje más próximo de línea a eje y la distancia también al eje más próximo, pero en base a la capa de puntos. Entonces vamos a escoger, para eso vamos a utilizar nuestras vías que se encuentren en un TM. Vamos a mostrarlas en el mapa. María Lucía, una Mm, consulta. sí. La matriz de distancia que acabas de, digamos, de hacer, ¿eso se puede, o sea, esas distancias se pueden representar cartográficamente o solo me sirve como tabla de atributos? No, también, por ejemplo, con estas que vamos a ver ahorita, las distancias al eje más próximo, también te va, digamos, a arrojar en línea recta justamente estas distancias, ¿no? Ahora, no se va a hacer, claro, como el tipo de análisis específico, ¿no? Que se hizo en la matriz de puntos, o sea, no te va a salir, no, acá en estas herramientas no vamos no vamos a poder, por ejemplo, de establecer el mismo algoritmo de quiero centro materno infantil a las demás, por ejemplo. O bueno, en este caso sí, no, pero no sé, quiero la desviación estándar, quiero el máximo mínima, no, pero sí, por ejemplo, acá vamos a poder establecer la capa de puntos de origen, en este caso, este, vamos a aplicarlo, ¿no? La de establecimiento de salud con el centro materno infantil y bueno, el atributo va a ser el nombre. La unidad metros, por ejemplo, lo voy a dejar en temporal, vamos a darle ejecutar, voy a darle cerrar y me está saliendo, por ejemplo, como les decía, las distancias en línea recta, ¿no? Tengo en HubDist o UpDist, tengo las distancias que habíamos visto, ¿no? Entonces, para más o menos ver justo la dispersión, ¿no? De estos puntos. María Lucía, Este una es uno, consulta. sí, Para lo que acabamos de hacer de la distancia al eje más próximo, digamos, no toma como referencia el trazo vial todavía, ¿no? no, Esto solamente es no, la distancia de punto a punto. así es, Ah, exacto. Ajá. En esta, claro, si bien, claro, no toma para el caso de las zonas urbanas, sí, pues no toma en cuenta eso, el tema de las vías, si estamos hablando, ¿no? De puesto de salud, pero para temas urbanos sí sería de utilidad, por ejemplo, si estamos evaluando temas de desecho de residuos, por ejemplo, sólidos, ¿no? Ahí podemos determinar, por ejemplo, las zonas en donde tenemos zonas de recolección, a cuánta distancia, por ejemplo, se ubicarían de un relleno sanitario o por último, de una zona importante ambiental. Entonces nos da como que una primera aproximación, una primera referencia de cómo sería el panorama en cuanto a la distribución de estos servicios, ¿no? Entonces, digamos,
sería para esa utilidad. Esto también se utiliza, por ejemplo, como lo mencioné hace un ratito, en el caso de análisis de centros poblados, para poder, sobre todo en las áreas rurales, donde hay bastante dispersión. Ahora, claro, de hecho, ahí es mucho mejor determinar la dispersión o el nivel de conectividad siguiendo un eje vial, ¿no? Sí, es cierto. Pero digamos que al ver la concentración distribuido o cuán distante se encuentran estos, nos permite evaluar, visibilizar y decir, ok, ¿a qué se debe esto, no? Si hay una vía o no hay vías. Entonces ahí nos permite superponer y decir, ok, entonces ¿por qué tiene, y si hay, y si la topografía nos permite implementar una vía, ¿por qué no hay? ¿No? Que haga que la conexión sea más directa, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios nos permite justamente tener ese primer panorama, ¿no? Luego, como les decía, no tenemos esta, esta distancia, pues, ¿no? Las distancias de los puntos hacia de los centros de salud hacia los centros, centro materno-infantil. Ahora, esta opción de distancia al eje más próximo podemos utilizarlo para ver también cuán distante se encuentra eh, o cuántos están cerca de avenidas, ¿no? Para ello voy a abrir mi tabla de atributos de las vías, de los ejes viales. Bueno, chicos, es importante tener un orden acá. Vamos a buscar mis ejes viales. Ya está, ejes viales UTM. Voy a abrir y acá tengo mis categorías, ¿no? La categoría es una avenida, el nombre de la vía y bueno, en este caso ya la concatenación de ambas entidades, ¿no? Este campo de acá no está, me parece, en el original, en el que yo les he pasado. Para crearlo es bastante sencillo. Nos vamos a la calculadora de campos. Vamos a crear un campo nuevo. Yo le voy a poner, como ya tengo ese campo, le voy a poner otro nombre. Nomvía, Nomvías, por ejemplo. Va a ser un texto. Ahora, como los nombres son bastante largos, voy a ponerle 200, ¿ok? De caracteres. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que salga tanto el nombre de categoría como el nombre de vía. Quiero unir dos campos. Entonces, como son textos, puedo aplicar el, el operador de suma. Entonces, me voy aquí a mi campos de valores, campos y valores. Voy a cat vía, perdón, nombre de categoría. Le voy a poner más y le voy a poner nombre vía. Y si se dan cuenta, acá abajo, debajo de donde he escrito la ecuación, al final dice previsualizar. Entonces así me sale. Pasaje 1. Voy a darle a aceptar. Uf, bueno, la verdad es que no tomé en cuenta, pero sí, ya, bueno, lo que va a hacer es justamente unir esos dos campos. Entonces me va a salir Avenida República de Panamá, Avenida Universitaria, etcétera. Mm, Eso es en el caso ustedes quieran unir campos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya lo había hecho, entonces no lo voy a guardar. Y lo que yo voy a hacer ahorita es seleccionar solamente las avenidas. ¿Ok? Voy a, Me voy a expresión, campos y valores, categoría, nombre de categoría,
Voy a darle igual, todos únicos, para ver cuáles son los valores que tiene esa categoría o esa columna, ese campo. Voy a darle, perdón, darle avenida. Y voy a darle seleccionar objetos espaciales. Cierro y voy a cerrar las vías. Voy a seleccionar. Voy a, perdón, activar en el panel de capas la vista de mis vías para, bueno, verificar, ¿no? Entonces ahí lo que yo quiero es verificar justamente eso, ¿no? A cuánta distancia están estos centros o cuál es la vía que se encuentra más cerca de estos puntos. Entonces voy a darle distancia al eje más próximo nuevamente, capa de origen, mis centros de salud. Las capas de destino van a ser las capas de vías, pero como hemos seleccionado las avenidas, entonces vamos a activar la opción que dice objeto seleccionado solamente. Atributo del nombre de la capa de ejes, ahí voy a escoger esta última que he creado, o si no, el nombre de la vía. La unidad de medida, metros, voy a ejecutar. Voy a cerrar. Y las avenidas, mis vías, las voy a poner en un color un poco más suave. Es un grosor más suave. Está bastante suave. A ver, ya. Acá también puedo hacer la categorización para identificar las avenidas ya con color. Categoría, clasificar. Entonces la avenida la puedo poner un grosor muy fuerte. Entonces un 6, un 5. 5, voy a deseleccionarlo. Entonces, suave, a ver, 3 ya. Cambiarle el color. Bien. Y voy a ponerle un nombre un color que contraste con mi capa. Ponerle de repente un verde. A ver, acá. Este de acá. Un poquito más grueso. Ponerle 8, a ver. Bien. Entonces, bueno, acá me está identificando en este caso, por ejemplo, ¿no? Sobre todo acá en la aglomeración. Ok, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, obviamente es hacia esta avenida. Y este panorama también me ayuda. O sea, si bien no necesito los puntos para identificar que efectivamente pues hay poca conexión, que digamos que este sector, digamos, no es tan transitado, o mejor dicho, no hay muchas vías principales en esta parte, ¿no? Pero de alguna forma esto me lo hace, me lo evidencia aún más, ¿no? Entonces, de esta forma me permite. Ahora, lo que hace el algoritmo es identificar la distancia hacia el punto medio del segmento, ¿no? Y esto, bueno, nos ayuda también para saber cuánto tomaría, ¿no? Un poco de tiempo, decir, no está un poco lejos de la avenida, entonces salir o llegar ahí en un tráfico también va a ser un poquito más complicado, ¿no? Llegar. Ahora, eh,
hemos aplicado estos dos métodos, ¿no? Las distancias de referenciales, ¿no? Que son en línea recta. Y lo que vamos a ver ahora es una herramienta que sí ahora nos permite hallar áreas de servicio, es decir, lo que les mostré hace un ratito, ¿no? Nos identifica, pero ya a nivel de la calle, a nivel del eje vial, cuáles son las rutas de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la distancia que nosotros podemos considerar. Entonces, tenemos estas opciones. Ustedes cuando abran su caja de procesos en QGIS van a y van a en el buscador escriban redes. Ahí ustedes van a poder identificar dentro, bueno, del análisis de redes varios tipos de algoritmos. La ruta más corta, que tiene que ver de punto a punto. Este, este algoritmo es para identificar un punto específico en el mapa. Yo hago clic acá en el punto de inicio y me voy a cualquier lugar del mapa. Y en el punto final, nuevamente, también, ¿no? Y ahí me saca el resultado. Esta es la ruta más corta de punto a punto. Luego, la ruta más corta, en donde yo puedo identificar o puedo calcular, por ejemplo, en base a una capa, eh, eh, en base a una capa, la distancia hacia mi punto en el mapa. Yo escojo y yo quiero la distancia de ese punto que he escogido en el mapa a cualquiera de mis capas de puntos, ¿no? Sea escuelas, sea acá, bueno, acá he puesto la estación del tren, sea el centro materno infantil, etcétera, ¿no? Esto es de capa a punto. O de punto a capa, ¿no? Digamos, es. Ahora, ustedes dirán, pero es lo mismo. Depende, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, para el ejercicio que vamos a ver ahora, sí. ¿Por qué? Porque la diferencia, si es de punto a capa o de capa a punto, va a ser en cuanto al sentido de la vía, ¿ya? O sea, por ejemplo, a ver, una calle que conozcan todos, Larco, ¿ya? Todos saben, bueno, o me imagino que, o ya, bueno, la Plaza de Armas, ya, mejor. Entonces estamos, por ejemplo, en Palacio de Gobierno y queremos irnos a Bancay, a la avenida Bancay. Entonces, para irte a la avenida Bancay desde Palacio de Gobierno, no puedes, a pie puedes irte, sí, normal, saliendo de Palacio hacia la izquierda y te vas de frente. Pero si vas en automóvil, no, tienes que darte toda la vuelta a la plaza y después salir por una calle cuyo sentido desemboque en la avenida Bancay, ¿ya? Entonces, por eso no es lo mismo punto a capa y capa a punto. Em, Para poder hacer ese cálculo del sentido, nuestras vías deben estar digitalizadas, o mejor dicho, la digitalización debe haber seguido ese sentido. Es decir, al momento de digitalizar las vías, por ejemplo, si yo veo que esta avenida va de sur a norte, entonces al momento de digitalizarla, yo debía haberlo hecho de esa forma, ¿no? Empezar de acá del sur, ir digitalizándola para que se entienda que justamente esa es su dirección. Entonces, mm, he verificado esta capa y no, esta capa nos la alcanzó el INEI, pero no, la digitalización no sigue necesariamente el sentido de la vía, ¿no? Entonces, si desean, bueno, entonces ahí sí hay que hacer un trabajo de edición, ¿no? Y un trabajo un poquito pesado, ¿no? Pero si es un área pequeña, entonces no, digamos, sí es viable hacerlo, ¿no? Entonces, para el ejercicio ahora vamos a considerar las vías, vamos a considerar ambos sentidos, digamos, ¿no? Que se puede ir en ambos sentidos. Luego tenemos el algoritmo, digamos, o una herramienta que dice área de servicio desde punto. Nos va a sacar una red. Entonces acá
De acá nos va a sacar las herramientas anteriores, nos va a sacar una línea, en la ruta más corta. En este caso nos va a sacar una red. De acuerdo a la distancia, calcular la más corta o calcular la más rápida, ¿no? Entonces acá vamos a, de acuerdo a eso, escogemos, pues, ¿no? En el mapa hacia dónde. Y bueno, tenemos que agregar otra serie de parámetros más que luego los vamos a incluir. Entonces, vamos a ir primero por la ruta más corta de punto a punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger ¿dónde está el hospital? Ok, ya. En este caso, primero voy a escoger la más corta, es decir, distancia. Voy a poner acá el punto sobre el hospital. Y mi punto final quiero que sea mi, eh, uno de los sitios de los centros mi área de estudio, ¿no? Yo voy a escoger acá Julio Cetello. Ok. La primera opción dice capa vectorial que representa la red. Ahí vamos a escoger nuestros ejes viales. Lima, Callao, ejes UTM. Tipo de ruta calcular más corto. Entonces, si nosotros estamos escogiendo el más corto, bueno, ahí no es necesario poner la velocidad, ¿ok? Entonces, nos vamos de frente hacia los parámetros de abajo. En parámetros avanzados, acá podemos ver, ¿no? Campo del sentido. Entonces, ahí hay un campo donde tenemos que poner, bueno, sentido norte, sentido sur, etcétera, ¿no? Como no tenemos esa información, vamos a poner en dirección predeterminada como ambas direcciones. Campo de velocidad no la necesitamos porque es distancia, tampoco la velocidad. Y en topología sí le vamos a poner 5 metros, o vamos a ponerle unos 10 metros, en el caso nuestro punto esté muy desfasado de la línea. Entonces vamos a darle ejecutar y vamos a esperar. Entonces cerramos. Vamos a darle una simbología más, eh, no sé si tan gruesa. A ver, ok, a ver, vamos a darle a aplicar o 0.9.8. Aplicar y ya tenemos acá la ruta más corta, ¿no? En distancia de nuestro hospital hacia el centro de salud que yo he elegido, ¿no? En el mapa, punto a punto, puntos escogidos en el mapa. Me voy a la tabla de atributos. Bueno, tengo mi coordenada de inicio, que es, ¿no? El hospital, la coordenada final, y esta es la distancia, ¿no? 4, siguiendo el eje, ¿no? Ya no es línea de distancia recta, sino siguiendo la vía que ya tengo y considerando, como les decía, ambas vías, ¿no? Ambas direcciones. Sería cerca de 4, no, 4 kilómetros 700 casi. Esto es para el caso de la ruta más corta. Ahora vamos a hacer lo mismo para ver la ruta más rápida. Entonces, capa vectorial que representa la red, vamos a Lima, Callao, ejes UTM, el tipo de ruta a calcular, la más rápida, punto de inicio, nuevamente voy a darle clic al hospital, el punto final, voy a darle clic al
a la posta, en Julio Cetello, y acá abajo, en parámetros avanzados, acá sí voy a colocar la velocidad predeterminada. Entonces, bueno, se sabe que por ley un automóvil debe ir a 30 kilómetros cuando son calles y 50 kilómetros cuando son avenidas. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar en 40, yendo a 40 kilómetros por hora. La topología lo vamos a dejar en 10 metros y vamos a darle ejecutar. Bien, tenemos ya nuestra ruta. Voy a cerrar. Vamos a darle otra simbología. Quizás vamos a escoger la misma, pero va a haber otro color. Mm, a ver, lo voy a poner acá 0.8. Y vamos a ver, ¿no? Y esta vendría a ser la ruta más rápida. Vamos a compararla con la otra. Y digamos que otro color. Y es la misma. En este caso sí sería la misma, ¿no? Mm, normal. Vamos a la tabla de tributos, abrir. Ahora el costo está en horas, es decir, tomaría 0.11 de hora. O sea, vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Vamos a ver en minutos cuánto es. Vamos a poner 0.1174 entre 60, 60, no, perdón, por 60. Perdón, perdón. Punto 1174 por 60. 7 minutos, ¿no? Tomaría. Entonces nosotros quizás podamos verlo en Google Maps, ¿no? ¿Cuánto tomaría esto? Pero en este caso sí es una particularidad, ¿no? Porque acá, para poder acceder entre Julio Cetello y el centro de Lurín, hay un puente, porque por el río, ¿no? Por el río Lurín que pasa justo entre esas dos. Y ese sector es bastante congestionado. Entonces, ahí sí es un poquito así es un poco denso, ¿no? Pero hay que, como les digo, evaluarlo. En Google Maps sale esa distancia con un tráfico habitual. Entonces, ese es de punto a punto, ¿no? Podemos hallar también, por ejemplo, lo que es punto a capa. Vamos a comparar los puntos de salud. Vamos a hallar el más corto. El punto de inicio va a ser el hospital nuevamente. No, los puntos finales van a ser las entidades de salud. Y voy a hacer 10, topología 10. Vamos a darle a ejecutar.
No le pusimos topología. Veamos. Vamos a ver. Solamente para verificar efectivamente. Voy a ponerle este, a ver. Bueno, al final sí lo calculó, ¿no? Estas vendrían a ser las rutas más cortas hacia los demás centros, ¿no? Y este es el costo en metros. ¿Ok? Ahora, vamos a ver uno de los ejemplos, porque ya estamos un poco en el tiempo, de la herramienta de áreas de servicio. Entonces, por ejemplo, voy a ver área de servicio desde el punto, que en este caso sería el hospital. Voy a hacer el más rápido. Voy a considerar el más rápido. Acá hago ejes. Punto de inicio va a ser el hospital. Acá. El costo de viaje. Si yo estoy diciendo el más rápido, entonces acá sí puedo poner en cuánto tiempo quiero. Es decir, quiero lo que está a 20 minutos, como habíamos visto en la guía, a 20 minutos de ese hospital. O sea, ¿cuál es el alcance? ¿Qué está a 20 minutos? Eso es 0,33, o vamos a dividirlo. ¿Dónde está la calculadora? Voy a ponerle acá, a ver, 20,360. Listo. Vamos a sacar esta y esta vamos a poner acá. Vamos a poner topología 10 y vamos a ir a una velocidad de 40. ¿Ok? Y vamos a darle, ya, acá vamos a incluir los puntos de límite superior e inferior a la topología. Vamos a darle a ejecutar y esperamos. Voy a cerrar y todo esto está a, voy a darle un nuevo color. Ponerle acá 4. Todo esto está a 20 minutos como les había mostrado hace un rato. Como les decía, si quieren pueden verificar buscando puntos de referencia en Google Maps para que vean si es que cumple o no con esos tiempos, ¿no? Muy fuerte. Y ese es un ámbito, ¿no? De 20 minutos. Si bien, como nuevamente repito, ¿no? Eh, si bien cumple con lo que dice Google Maps, de todas formas, sí, mientras puedan tener una base en donde se siga la dirección, por ejemplo, ahí sería mucho más exacto, ¿no? Habría un poquito más de precisión en el resultado, que no se alejaría porque digamos que está dentro del rango de lo que arrojan otros algoritmos, ¿no? Como Google. Bueno, chicos, hasta acá nos quedamos. No sé si alguien tiene una pregunta. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a cerrar con estos ejercicios y vamos ya a entrar a ver el manejo de capas raster desde QGIS, porque también hay metodologías que permiten hallar el cálculo de rutas óptimas, pero ya siguiendo, por ejemplo, otros parámetros como la pendiente o usos de suelo, etcétera, ¿no? Pero para eso vamos a tener que ver ya, entrar al tema de raster. María Lucía, ¿qué tal? Yo tenía una consulta, así como has entrado a ver
el manual en el Ministerio de Vivienda para tener estos datos de centro de salud, de ubicación y los equipamientos que me parece súper interesante porque están las distancias y todo. Así como hay esos datos, en algún momento he escuchado de que hay un visualizador o algo por el estilo donde yo puedo encontrar las áreas agrícolas. Me comentaron alguna persona que tal vez en el Ministerio de Vivienda hay, que yo hago clic y me sale de repente algún campo agrícola o rural en ciertas zonas, por ejemplo en Lurín que hay, ¿no? Alguna manzana o algo por el estilo, si es que, qué plantación hacen, de repente, no sé, mm, chala, arroz, no sé, choclo o algo por el estilo. ¿Hay esa posibilidad en alguna plataforma del Ministerio de Vivienda o de alguna entidad? Debería, quizás en Cofopri tal vez haya, pero el que pasa es que bueno, hasta hace un par de días yo entré a las plataformas de Cofopri, pero no se podía entrar. Entonces, de, no sé, a ver si se pueda, Yoyacta creo que se llama. Bueno, ahora sí entro. Pero, ¿sabes? Tuve mala suerte. A ver, este es el que estoy viendo ahorita, es el de vivienda, el Observatorio Urbano del Geoplan. Entonces, por acá tenemos capas, no sé si haya, wow, tienes todas estas capas, quizás Minagri, ¿no? Midagri, Cofopri, Ana, no es de Minagri acá, Minedo, Minsa, mm, del PDM, por ejemplo, a ver, diagnóstico, valles costeros. De repente puedes explorar por acá, pero no estoy segura si haya económico productivo. A ver, podemos cerrar acá. Mm, hasta acá, ¿no? Agrícola. Bueno, no da más detalle, ¿no? Agrícolas, industrias manufactureras. Bueno, hasta ese detalle, ¿no? Te brinda. En Geoyacta, a ver, y como ya es medio urbano, vamos a ver. Es uno, en esto más de catastro de daños, autoridad, SB, catastro rural. A ver si no clic. Mm, que no todo está levantado, ¿no? Podrías quizás buscar por acá. Voy a revisar a ver qué otros portales de Cofopri pueden haber, ¿no? Por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Se me ocurre que es, digamos, los que levantan eso, ¿no? No sé si alguien tenga data al respecto. Sí, justo fui al Ministerio de Agricultura. Voy a tener una reunión el jueves o viernes allá, pero cuando envié una carta me dijeron de que no, digamos, tenían sectorizado lo que es periurbano, por ejemplo, ¿no? Con ese término exactamente, Sí, sino, pues, ajá, sino como que ellos ven rural. Entonces yo entiendo que de repente rural en Lurín se podría hacer, pero todavía no me han dicho que, digamos, en el tema de su web, básicamente salen los productos que hay actualmente en toneladas, ¿no? Y de los años pasados. Pero una de las cosas que tenía que ver también la reducción de suelo agrícola, ¿no? En los años, ¿no? O sea, cómo ha sido la urbanización. ya. Y hasta ahorita como que van teniendo eso, ¿no? O sea, no hay mucha info así tan precisa de esos datos, ¿no?
Sí, pues ya sí, no. O sea, se me ocurre o la MUNI, o la municipalidad, o ellos, ¿no? Pero sí, ya temas un poquito más específicos, no sé, pero a ver, voy a ver por dónde podría ser, ¿no? Ya, chévere. Bacán, gracias. Ya. Bueno, chicos, entonces nos María quedamos Lucía, aquí y ya. Sí, sí, una perdón, consulta María breve. Alejandra. Cuando hablas de topología y le pones 10, ¿el 10 qué significa? Es el, digamos, el rango, como que la tolerancia de buscar, porque a veces si dan cuenta los puntos no están sobre las líneas. Entonces, para que el algoritmo pueda correr e identificar, digamos, de alguna forma, unir o relacionar el punto con la línea, por eso le pongo tolerancia, porque, o sea, si no le pongo, tendría que poner el punto sobre la línea. Entonces, de ahí que empiece a calcular. Entonces, es como que un Ah, buffer, un área de tolerancia, ¿no? ujú, Para ya. que pueda correr el algoritmo. María Vale, Lucía, una gracias. consulta. Nos dijiste que te mandemos nuestro ámbito de estudio. ¿Cómo lo mandamos? ¿Por Shape o cómo? Sí, en Shape. Sí, yo Ya, les voy a enviar un correíto mañana temprano desde el correo de los cursos del CIAC. Los voy a pedirles, pero sí, en Shape, porfa. ya, gracias. Sí, perdón, ¿me ibas a decir algo, María Alejandra? No, no, gracias, más bien. Ah, ya. Bueno, chicos, entonces ya nos vemos mañana a las 7, ¿no? Que tengan buen día o buenas noches y buen martes también. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. mañana. Gracias.